estrafalarias circunstancias de que no tengo cámara, pero no importa, vamos a dar comienzo a nuestra última sesión del año, agradeciéndole, como siempre, al doctor Altamira, que es nuestro jefe supremo, a la doctora Liz Pastor de Peirotti, a Liliana, por supuesto, sin la cual no seríamos, como decía un poeta, y hoy tenemos, por supuesto, una visita súper de lujo en lo que ya es casi una tradición en el Instituto de Derecho Administrativo, y es que el doctor Domingo Cecín tenga a su cargo la exposición de clausura. El tema del control judicial de las políticas públicas es un tema realmente interesante porque nos vamos alejando de los clásicos rigores del derecho subjetivo, del interés legítimo, del conflicto individual, del caso, todo ese tipo de circunstancias que el derecho moderno seguramente va a ir ampliando. Así que yo diría que, hola Claudio, que doctor Cecín lo invitamos a que dé comienzo a su exposición. Bueno, muy buenas tardes. Felicito en primer lugar a las autoridades del instituto. Me alegro de verlo también al director del instituto honorario, el doctor Altamira Gijena. Quiero manifestarles que siempre en mis comienzos me vi motivado por las reuniones del instituto. Para mí fueron de un impulso y una energía extraordinaria para seguir avanzando. Así que los felicito y por supuesto a todos los que han continuado con esta tarea de reunirse periódicamente. Nosotros, recordando a Ortega y Gasset, cuando describe la vida como circunstancialmente flexible dentro de marcos rígidos de acatamiento ineludible, dice Ortega que la vida es fatalidad de libertad, es ser libre pero dentro de una fatalidad dada. No podemos cambiar nuestra nacionalidad o no podemos cambiar nuestra edad. Podemos estar en este momento disfrutando de una piscina con este calor que hace en Córdoba. Es decir, estamos signados entre momentos rígidos y momentos de libertad. Y lo mismo pasa con el derecho público, que ha transcurrido o transcurre su actividad entre lo reglado, lo discrecional, lo técnico, entre la autoridad y la libertad, lo determinado y lo indeterminado. Y por lo tanto, desde hace ya 2 siglos, el derecho público busca afanosamente establecer cuáles son los límites del control judicial. Y en estos últimos tiempos se ha acrecentado con el advenimiento de las políticas públicas. Políticas públicas que no solo sirven para pergeñar cuál es el ordenamiento del Estado en un sentido macro, es decir, si es el Estado garante, como dice Muñoz Machado, o bien un Estado más estratégico en el cual puede intervenir en la economía cuando esté plenamente justificada su participación. Muy bien, allí intervienen las políticas públicas, pero también se han incrementado en todo lo que constituye la tutela de los derechos fundamentales, es decir, de aquellos derechos económicos, culturales, que tienen una gravitación ineludible en el quehacer contemporáneo en el marco de lo que es el Estado social y constitucional de derecho, donde bien sabemos que garantiza la propiedad privada, pero con límites como la solidaridad, el ambiente, los intereses colectivos, el interés general, y por lo tanto hay políticas de Estado activas o de carácter positivo precisamente para brindar las posibilidades de tener una vivienda única, para brindar trabajo, asistencia a los que no tienen dinero, para llegar a una mínima subsistencia, como dice el Tribunal Constitucional alemán. También
todo lo que sea vinculado con la violencia, la discriminación, los problemas de raza, de nacionalidad y violación a los principios de igualdad, donde busca, a través de medidas de tipo operativo, garantizar una igualdad real más que una igualdad formal. En este marco, al incrementarse los derechos y por lo tanto también que estos derechos económicos y culturales y sociales se hacen operativos, ahí viene, digamos, la discusión de cuál es la intensidad del control judicial. Consecuentemente, esto es un tema que se debate no solamente en Argentina, sino también en un contexto internacional, y esto lo debaten también las cortes constitucionales cuando tienen que controlar precisamente la constitucionalidad de leyes que regulan estos aspectos o bien de la actividad reglamentaria del Estado. Esto también se vincula inclusive a ciertos procesos de carácter penal, ¿cierto? Para determinar hasta dónde hay un ilícito de tal magnitud y que muchas veces interfieren con lo que es la valoración política o la apreciación del mérito, oportunidad o conveniencia. Entonces, esta es una cuestión que tiene, digamos, un nivel que no solamente caracteriza o forma parte de lo que es tradicionalmente el contencioso administrativo, sino que tiene un escalón más elevado ya a nivel de cortes constitucionales o tribunales superiores y Corte Suprema de la Nación. Consecuentemente, la clave de la cuestión, es decir, lo que yo voy a tratar de presentar ante ustedes, es si es posible elaborar una estrategia práctica y concreta para determinar cuáles son los verdaderos límites de ese control judicial. Porque normalmente lo que hacemos es estudiar la jurisprudencia, que es muy importante, muy interesante, y eso nos va iluminando el camino, pero si prescindiéramos de la jurisprudencia y quisiéramos elaborar una estrategia con sugerencias propias, olvidándonos de la jurisprudencia, ¿es posible lograrlo, iluminar esta zona tan de penumbra como es la intensidad de ese control judicial? Yo voy a proponer hacerlo, no es que vaya a descubrir la certeza absoluta, obviamente siempre mi criterio va a ser opinable, pero por lo menos voy a intentar hacerlo. En primer lugar, quiero recordar de que las Cortes Constitucionales, cuando tratan estos temas, por ejemplo, el Tribunal Supremo Español nos dice que el legislador tiene una cierta competencia para traducir las diversas opiniones políticas dentro del Parlamento en reglas jurídicas y que en ese marco tiene un margen de apreciación para llegar a determinar las mejores soluciones para el interés de la sociedad. Fíjense que esto también lo dice las Cortes Europeas, hablan del margen de apreciación y que en caso de una arbitrariedad o irrazonabilidad, en ese caso sí habría un vicio de juridicidad y por lo tanto determina la nulidad de ese acto o de esa norma legal o reglamentaria. En esto me hace acordar la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, que tanto ha estudiado el doctor Altamira Gijera, cuando nos habla de que estas cuestiones o complejas técnicamente o que importan juicios de valor, de ponderación entre los diversos intereses en juego, como es cómo, digamos, regular normativamente derechos fundamentales, interviene, como les digo, un margen de apreciación que en mi criterio es un margen de discrecionalidad, que aun cuando las Cortes no lo denominen, es así, en mi entender, una discrecionalidad política o administrativa según el caso, y que en caso de evidente error, manifiesto o falta de motivación o falta de causa o arbitrariedad o irracionalidad, que ya vamos a precisar un poco más estos conceptos, acuden a lo que ellos llaman el error manifiesto de apreciación. Así como nosotros hablamos
o de razonabilidad o de falta de proporcionalidad, ellos hablan de error manifiesto de apreciación. Pero en definitiva, les quiero decir que al final las cortes constitucionales, aun cuando en general todas traten de regular o de respetar ese núcleo esencial o lo que llaman la esencialidad de los derechos, reconocen un margen de apreciación que es discrecionalidad en favor del legislador o en favor de quien va a regular esa política pública determinada. Ahora bien, digamos, si tuviésemos que definir lo que es la política pública, es decir, y cómo se conforma esa política pública, porque esto me parece clave para poder determinar a posteriori cuál es el alcance del control judicial que le vamos a asignar. Peter May nos dice que las políticas públicas son en general cursos de acción para abordar y solucionar ciertos problemas o para proveer determinados bienes y servicios a un sector de la sociedad. Indudablemente que los componentes de la política pública son, en primer lugar, la decisión del gobierno de encarar una problemática determinada. Y en esto hay facultades que son discrecionales, para decir, opto por solucionar esta cuestión o aquella. En segundo lugar, cuando establece cuál es el procedimiento, aquí hay más elementos reglados para determinar cuáles son los órganos competentes que intervienen en su conformación. Posteriormente, cuando debe establecer los fines, que no son otros que los de acuerdo con la Constitución, indudablemente que hay allí elementos reglados. Posteriormente, cuando va a cuantificar el monto de lo que va a invertir, el presupuesto, cuando va a implementar, digamos, cuáles son los pasos a seguir para lograr determinada política pública, no hay ninguna duda que hay elementos discrecionales. Póngase, para determinar una política en materia de vivienda, donde cuál es el terreno, cuáles los metros cubiertos que va a tener esa vivienda, o bien si va a ser otorgada totalmente por el Estado, va a haber una participación de la mano de obra del interesado, indudablemente que son componentes de carácter discrecional. Posteriormente también, cuál es la participación previa a adoptar una política pública que conforme a los estándares internacionales hay que convocar o a una audiencia pública o consultar los sectores interesados, en donde allí podemos movernos con algunos ingredientes de carácter reglado. También forma parte de lo reglado el respeto de la esencialidad de ese derecho, donde en mi criterio puede revestir algunos porcentajes de discrecionalidad para determinar cuál es el umbral mínimo y cuál puede ser un umbral medio. Entonces, también, aun cuando es un porcentaje, digamos, un elemento que hoy es reglado, ese núcleo, digamos, esencial, sin embargo, puede admitir pequeños porcentajes de discrecionalidad. Muy bien, también tengamos presente que las políticas públicas en su textura normativa son normalmente generales, son progresivas porque sabemos que el Estado social y constitucional de derecho no está dado, sino que son políticas que se tienen que ir trasuntando, digamos, a lo largo del tiempo, ¿cierto? Es un derecho, digamos, semi-operativo en algunos casos, operativo en otros, digamos, con un pronóstico, un proyecto más alongado en otros casos, es decir, de acuerdo a cuáles son las características de la política pública a determinar. Pero la progresividad tiene que ver también con la no regresividad y por lo tanto también tiene que ver con una valoración global. Muchas veces pensamos que, bueno, a este le quitaron o le redujeron la jubilación, en este aspecto agravia la progresividad, cuando tenemos que tener en cuenta si esa política o esa normativa dictada ha favorecido mucho más a otros sectores o ha abarcado, digamos, ámbitos con un criterio de solidaridad, con un criterio de amplitud en la materia, en la cual tenemos que sopesar. Es decir, entonces que la progresividad
debe ser vista, como dicen la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en una perspectiva global, no en una perspectiva micro para este caso en particular. Después tenemos que ver cuáles son los recursos disponibles, donde también en el marco del artículo 26 de la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que deben ser utilizados el máximo de los recursos posibles. Y acá hay también porcentaje de discrecionalidad para medir ese marco. No obstante que la Corte, en las Cortes internacionales también, lo han dicho, para un caso particular, usted no me venga a decir, mire, por un problema presupuestario no puedo solucionar lo que usted me pide, sino que debe demostrarlo, debe demostrar ante situaciones muy esenciales, especiales, que ha hecho el máximo esfuerzo posible. Esto lo hizo la Corte en el famoso caso Q, donde precisamente era un caso excepcional, porque no solamente era una mujer en situación de calle, una mujer extranjera, sino que también tenía un hijo discapacitado y por lo tanto, digamos, allí el umbral mínimo o la esencialidad de ese derecho ya abarca un aspecto reglado y que creo que la Corte hizo muy bien en darle una solución a ese caso y en la cual manifestó, entre otras cosas, lo que estamos diciendo, es decir, demuéstreme de que los recursos que usted aplica, las políticas que usted aplica, no pueden dar el resultado esperado para este caso. Por lo tanto, fue condenado la Ciudad de Buenos Aires a una serie de medidas buscando una solución para un problema de carácter excepcional. Pero también, obviamente, que las políticas públicas pueden ser operativas, como dije recién, semioperativas o con un proyecto. Supóngase, le voy a entregar su casa al cabo de los 5 años. En donde allí lo que tenemos que tener en cuenta también, cuál es la diferencia entre los derechos que son primordiales. Por ejemplo, el derecho a la salud, todo lo vinculado con la discriminación, el género, la violencia, los problemas raciales, la libertad de expresión, en los cuales hay un núcleo duro un poco más fortificado, y este es un ámbito que está muy vinculado con lo que es reglado, ¿cierto? En donde las políticas públicas tienen que respetar y por lo tanto los jueces tienen más intensidad de llegar a un control de ese tipo de cuestiones. Pero veamos a continuación qué ha dicho la jurisprudencia con respecto a este tipo de problemática. En primer lugar, que es obligación del Estado regular las políticas públicas. Es decir, tiene que haber una norma legal o reglamentaria que explicite el contenido de ese derecho económico, social o cultural. En primer lugar, además, lo ha dicho la Corte, esto, y también lo ha dicho la Corte, pero siguiendo lo que dice la Corte norteamericana y fundamentalmente las Cortes europeas, estos no son derechos de carácter abstractos, sino que son operativos con vocación de efectividad. Fíjense, en la terminología no dice operativos absolutos, sino con vocación de efectividad. Es decir, que esa vocación de efectividad puede ser, digamos, o progresiva, puede ser inmediata, puede ser parcial, pueden haber algunos grises con respecto a su determinación. Después dice que esa operatividad implica un acto derivado, es decir, que trasunta una derivación de la política pública determinada que se concretiza en el acto particular. Y nos habla de lo que es el control de razonabilidad. Y en esto un poco ha seguido la jurisprudencia norteamericana en cuanto al control de razonabilidad en virtud del principio de igualdad, una igualdad que puede ser de carácter cuantitativo para medir la diferencia que hay con el piso mínimo, una igualdad que es de carácter cualitativo para medir la diferencia que hay entre los iguales, ¿cierto? Y después una igualdad estructural que mide la proporción con el fin.
Y también ha seguido la jurisprudencia de las Cortes Europeas, fundamentalmente de la Ley Fundamental de Bonn, en donde esta jurisprudencia, inspirada en su constitución y concretamente en el artículo 19, inciso segundo, donde habla de la esencialidad de los derechos, entonces hace hincapié de que la esencialidad de los derechos forma parte de un núcleo duro que debe ser respetado y puede ser controlado por los jueces, y a su vez, en lo que es lo mismo para el sistema español en el 53.1, y lo que es nada menos que para Alberdi, en el proyecto de constitución, artículo 20, ya hablaba de que en la potestad reglamentaria del Estado no podía vulnerar la esencialidad de los derechos. Fíjese que esto ya estaba en esta concepción de este prestigioso jurista argentino. Entonces, en base a estos parámetros y lo que es el control de proporcionalidad, ustedes bien saben, abarca a tres aspectos. La idoneidad, para medir si, digamos, se han respetado, digamos, el contenido que se ha utilizado o los medios que se han utilizado son apropiados para llegar a la finalidad que establece el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la necesidad, en la cual nos habla de si se ha elegido un medio menos gravoso de los existentes, y la proporcionalidad propiamente dicha, donde mide las ventajas con respecto a las desventajas. Póngase, en una política para combatir una pandemia, indudablemente que aquí, si se cierra las 24 horas o si solamente se cierran 12 horas, ahí fíjense cómo interfieren digamos, las medidas o estos tres principios que juegan permanentemente. En Italia, por ejemplo, solamente se habla de control de idoneidad y el control de proporcionalidad propiamente dicho, no el de necesidad. ¿Por qué? Porque el de necesidad, y en esto estoy de acuerdo con la postura de Comadira, de Pablo, y también de Santiago, Alfonso, en los cuales, claro, el tema de siempre van a haber medios menos gravosos que otros. Y en esto, si el juez puede decir, no, había otros medios menos gravosos para combatir la pandemia, porque usted no debería haber decretado que la circulación era, digamos, antes de las 24 horas, sino que tenía que haber sido hasta las 22 horas, creo que allí está interfiriendo con lo que es la discrecionalidad. En mí yo comparto este criterio, pero lo interpreto personalmente este principio, bueno, salvo que indudablemente la opción elegida por la administración sea, o por el legislador, sea incongruente, desviada, infundada, etc. Pero, o también cuando esa alternativa esté agraviando la esencialidad de los derechos. Es decir, ese es el piso. Es decir, que las diversas valoraciones que pueda adoptar la administración o el legislador no hay ningún problema, es discrecional. Pueden haber otros menos, digamos, costosos o menos agresivos. Hay discrecional. En la medida en que no me vulnere la esencialidad de ese derecho, que es lo que tengo que respetar sí o sí. Entonces, vemos que la jurisprudencia un poco, digamos, sigue estos lineamientos. Por supuesto, el control de la competencia, todos los vicios que nosotros normalmente asumimos como vicios de juridicidad. Ahora bien, podemos elaborar entonces una estrategia que, sin ninguna duda, que compartimos estas líneas generales de la jurisprudencia. Por supuesto lo compartimos. Pero también advertimos que para medir cuál es la proporcionalidad en sentido estricto, el juez puede, en algunos aspectos, controlar sin darse cuenta lo que es la discrecionalidad política, ¿cierto? Es decir, hasta dónde el control de razonabilidad. Es decir, muchas veces con instrumentos jurídicos puedo estar gobernando implícitamente, que es lo que creo que
los jueces debemos evitar. Es decir, no somos los hacedores de las políticas públicas, estamos para controlar, sí, la efectividad de los derechos fundamentales. Pero cuidado en movernos dentro de lo que es la división de poder en sentido estricto. Concretamente, en mi criterio, primero, ¿cuáles son los pasos a seguir para controlar las políticas públicas? En primer lugar, diferenciar qué es discrecional y qué es reglado. Ustedes saben que en mi criterio, la discrecionalidad es una modalidad de ejercicio que el orden jurídico confiere a quien ejerce la función administrativa para que mediante la apreciación de los intereses públicos comprometidos, complete creativamente el ordenamiento, seleccionando una alternativa entre otras igualmente válidas para el derecho. Es decir, la discrecionalidad es producto del orden jurídico en forma expresa, cuando el gobernador puede elegir a uno de los tres primeros, o en forma implícita, cuando la ley de ministerios otorga a los ministros una serie de finalidades para pergeñar las mejores políticas públicas a los efectos de lograr lo mejor para la sociedad. Muy bien, pero estamos que la clave es que haya varias alternativas válidas para el derecho. Y el control del juez, bueno, el control, ustedes saben cuál es mi postura, no es de la discrecionalidad, sino del ejercicio de la discrecionalidad dentro de la juridicidad. Por lo tanto, no es un problema de admisibilidad del proceso, y así lo hemos dispuesto en la jurisprudencia del Tribunal Superior. No hay más excepciones de previo pronunciamiento sobre la base de que es un acto político o un acto de contenido discrecional, sino que si hay agravio, hay control judicial y vemos en el fondo de la cuestión si realmente esa discrecionalidad fue producto del ordenamiento jurídico, si se respetaron todos los ingredientes de juridicidad omnicomprensivo de los principios generales del derecho. Porque si uno habla de buena fe, confianza legítima, igualdad, razonabilidad, proporcionalidad, al final todos tienen un parentesco o con la Constitución o con las normas análogas como el Código Civil. Es decir, que no solo son principios que nos deben motivar a llegar, sino que son principios que tienen un contenido eminentemente operativo, como lo es también la seguridad jurídica. Bueno, pero en esto, entonces, por un lado, sí, control de juridicidad en sentido amplio, respetar ese núcleo interno, si el juez no puede, digamos, sustituir un criterio opinable de él por otro opinable de la administración. Si la administración dispuso que para otorgar un plan de vivienda una parte iba a ser con dinero del Estado y otra parte iba a ser con la contribución del beneficiario, bueno, son ámbitos de discrecionalidad donde el juez no puede sustituir y decir todo tiene que poner el Estado. Bueno, habrá casos excepcionales, discapacitados, etcétera, en cuyos casos también pueden ameritar situaciones excepcionales, pero estoy hablando del ámbito macro, del ámbito genérico. Segundo paso que considero importante para analizar. Y en esto me voy a inspirar en la doctrina Chevron de la Corte norteamericana. ¿Qué sucedió en este caso? Se trataba de controlar una agencia que había regulado una determinada situación vinculada con la contaminación ambiental. Los tribunales de primera y segunda instancia, haciendo un control de si el hecho encuadra en la ley, anula la decisión de la agencia y esto llega a la Corte Suprema Norteamericana. ¿Qué dice la Corte Norteamericana? Dice, miren, cuando la ley es clara, es decir, cuando no hay duda de lo que dice la ley, no hay ningún problema. Usted, juez, haga el control de ese acto concreto que lo agravia en lo que dice la ley. Este es el rol del juez cuando la ley, repito, es clara. Pero cuando la ley no es clara, cuando la ley es ambigua, o como pasa con las políticas públicas, la política pública cuando sea absolutamente determinado, mire, el día tal le van a entregar su casa pintada de color amarillo y bien, no hay ningún problema, pero cuando hay un grado de indeterminación en esas políticas públicas que normalmente existen, entonces, ¿qué dijo la Corte norteamericana en este caso? Usted, juez, cuando la norma no sea clara o sea ambigua, no puede hacer lo que hizo
en analizar el hecho encuadra en la norma legal, sino primero analizar si la decisión de la agencia se encuentra razonada. Y si hay márgenes de duda, hay una deferencia en favor de lo que hizo esa agencia, salvo, como dice Schwartz, cuando la causa sea absolutamente errada, cuando la motivación sea defectuosa, cuando los precedentes en iguales circunstancias me están indicando que hay un error grave, cuando haya irrazonabilidad o arbitrariedad. Es decir, entonces, que frente a ese tipo de vicios, o también en el procedimiento, en los dictámenes técnicos, que no sean, digamos, uniformes, sean contradictorios, confusos, puede indudablemente introducir la nulidad por parte del juez. Pero si no, como principio general, primero analíceme si es razonable o no lo que dijo la administración. En estos casos también digamos, en sucesivos casos, la Corte norteamericana siguió aplicando y actualmente sigue siendo vigente en muchos aspectos esta jurisprudencia que le estoy hablando. Entonces, segundo paso, analizo si la respuesta que me da la administración para denegarme el derecho en base a una política pública determinada es razonada o no es razonada, ¿cierto? Entonces, primero tengo que tirar abajo los argumentos de la administración y después sobrevolar lo que dicen las convenciones internacionales, entre otros. Tercer paso que yo me haría esta pregunta. ¿A quién el ordenamiento jurídico, en primer lugar, le confirió la potestad de diseñar la política pública? ¿Por qué? Porque quiero ser claro en esto. En determinadas circunstancias, el ordenamiento jurídico le confiere al juez la atribución necesaria para determinar cierta incertidumbre o ciertos conceptos jurídicos indeterminados. Por ejemplo, cuando se le confiere al juez la potestad de decir, aplíquele una pena de 3 a 5 años. O bien, se le confiere al juez la potestad de fijar cuál es la cuota alimentaria o cuál es el régimen de visita para los hijos. Segunda pregunta que hay que hacerse, ¿cómo rellena ese concepto el juez? ¿Con ingredientes de qué? Con ingredientes del propio ordenamiento jurídico, sus convicciones personales, ¿cierto? La solución la va a buscar dentro del ordenamiento jurídico. Aun cuando hablemos entre nosotros de discrecionalidad del juez, para mí sería interpretación en sentido amplio, buscando lo más justo para el caso concreto. Pero el ordenamiento jurídico, repito, le dijo primero a usted, señor juez, sea quien rellene este concepto indeterminado y por lo tanto quiere que sea con ingredientes de juridicidad en sentido estricto. En cambio, cuando se le dice a la administración, usted diseñe la política pública, le está diciendo, usted emplee los elementos reglados hasta donde pueda. Pero cuando no pueda, ahí tiene otra herramienta que el juez no tiene, que es la discrecionalidad. ¿Para qué? Para determinar lo mejor para el interés público. Consecuentemente, cuando después viene el control judicial no puede ser, como en el caso anterior, un control total, sino que el rol del juez cuando va a controlar esa política pública donde hay ingredientes de discrecionalidad, tiene que ser diferente. En donde hace, como dijimos recién, un control amplio de juridicidad, pero no puede revalorar, ¿cierto?, o sustituir ese elemento político, digamos, interno de por qué usted utilizó esta mano de obra, usted utilizó estos metros cubiertos para hacer la casa y no otros. Es decir, ¿por qué? Porque ahí estamos, en todo caso, propiciando el gobierno de los jueces. Entonces, por eso creo que es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos de preguntarnos a quién el ordenamiento jurídico le ha atribuido la potestad de rellenar el concepto. Lo mismo pasa con un concurso para ser profesor titular de la universidad. Es decir, el ordenamiento jurídico quiere que, en primer lugar, quien
rellene ámbitos que no son claros para determinar quién es el más idóneo, es el tribunal de concurso de alta formación técnica, de gran idoneidad, ¿cierto? Obviamente va a aplicar elementos reglados al máximo de lo posible, pero si hay porcentaje de por qué un 9, un 10, bueno, está dentro de lo que es la discrecionalidad técnica para algunos, pero en definitiva el ámbito que le corresponde y es reservado para ese tribunal de concurso, en el cual el juez no puede llegar a sustituir, como muy bien dijo el juez Covielo en el caso Matera, con motivo de la selección de magistrados en el Consejo de la Magistratura, que hay un marco de, digamos, de discrecionalidad o de un margen de apreciación en favor del Consejo para, digamos, evaluar cuestiones que son eminentemente opinables, pero obviamente todo tiene que estar motivado. Muy bien, entonces volviendo entonces a la clave es preguntarnos a quién el ordenamiento jurídico le asigna primero la competencia para rellenar el concepto y después analizar que el rol del juez no es el mismo cuando tenemos que controlar si hay un desalojo u otro tipo de cuestiones. En esto quiero ser claro. En mi criterio, precisamente todas las posturas de carácter filosófico, derecho procesal, la postura misma del profesor Alexis, ha tratado siempre de iluminar al juez para llegar a una solución justa. Que esto lo comparto y lo felicito, pero que a veces esa estrategia, cuando la pretendo aplicar para controlar la administración, no es válida. ¿Por qué? Porque si yo pretendo aplicar la misma estrategia, estoy buscando un control total. Entonces, cuando tenemos que controlar cuestiones vinculadas con el derecho público, cuando existe una discrecionalidad de carácter administrativo o político en su más alto nivel, el rol del juez contencioso o el rol del juez constitucional, en mi criterio, tiene que ser otro. Es decir, un control intenso de juridicidad, un control, digamos, de tolerancia, o bien analizar si realmente había varias posibilidades y si eran esas varias posibilidades igualmente válidas para el derecho. Si es allí, estoy introduciéndome en el ámbito de lo discrecional, que no puedo sustituir por un criterio opinable por otro opinable. Y por último, digamos, la postura de Alexis, ustedes saben bien que, digamos, yo la comparto para que sea aplicada en todos los otros ámbitos del derecho, pero cuando él formula la teoría del peso y fundamentalmente se vale de la balanza, ¿cierto? Y precisamente de la ponderación. La ponderación es analizar cuáles son los diversos intereses en juego y para ello califica o bien como leve, mediano o grave, según la intensidad del peso, según cada principio pese más que otro en ese caso concreto. Para mí allí hay elementos, digamos, pueden haber, si es todo reglado no me preocupa, pero para allí hay elementos discrecionales en donde si lo aplicamos para controlar la administración, corremos el riesgo de sustituir lo que es la división de poderes. Por último, creo que, digamos, tenemos que tener cuidado con respecto, algo dije recién, a lo que son los derechos de contenido primario, donde la intensidad del control judicial es precisamente mucho más enérgica, mucho más poderosa, en las cuestiones de mínima subsistencia, de salud, de violencia, de discriminación, de discapacidad, entre otros aspectos, o de raza, discriminación por el color de la piel, o por la nacionalidad, o la libertad de expresión, ¿cierto? En lo demás, tenemos que tener también en cuenta si la sentencia es erga omnes o es inter partes, en donde si es erga omnes, como jueces tenemos que tener más prudencia. Como son estos juicios de carácter estructural o sentencias llamadas estructurales, en el derecho comparado se han vinculado con cuestiones de salud o cuestiones de escolaridad. En mi criterio,
hay que manejarse con cuidado, porque si yo pretendo tener la misma escuela que pueda existir en la ciudad capital, trasladarla al interior y que tenga la misma cantidad de baños, la misma, obviamente que, y hay una sentencia que así lo ordena, allí se estaría inmiscuyendo en cuestiones de división de poderes, ¿cierto? Lo que tengo que garantizar como juez en esos casos es que se respete la esencialidad de los derechos y el umbral mínimo, ¿sí? En donde si puede haber una diferencia entre una u otra, bueno, son las normas de juego y está ponderándose cuestiones de gobierno y administración del Poder Judicial. Pero me refiero también a, digamos, si son derechos, hay que ponderar derechos de contenido, repito, individual, con efectos particulares, como en el caso Q, obviamente, que la Corte tenía más potestad de llegar a una solución justa que con un traje hecho a medida repercute en el caso concreto, porque es para el caso concreto. Entonces el juez tiene también un mayor margen de actuar con la subordinación a un orden jurídico. Para eso sirve el orden jurídico, en donde puede explayarse en lo que es la pluralidad de fuentes y en donde, digamos, esto le permite llegar a una solución justa y no estar esclavizado a la letra de la ley. Si tuviésemos que pensar, digamos, en cómo se deben regular para el futuro este tipo de cuestiones, nada impide que pensemos en una norma en la cual, por un lado, prevea un procedimiento sumario, una especie de amparo, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda que el amparo también sirve, también puede servir una acción contencioso administrativa para tutelar este tipo de derechos. Pero también puede haber una ley que, digamos, que precisamente regule un proceso especial para el control judicial de las políticas públicas, donde en mi criterio debería tener estos, o podría tener estas pautas. Por un lado, intervención, repito, procedimiento sumario con intervención previa del Estado, medidas cautelares, ¿cierto? Puede haber una conciliación que se fije en forma inmediata a los efectos de arreglar o de componer las situaciones, diferenciar si es un proceso individual de un proceso colectivo, si es interparte o es erga omnes, explicitar si, digamos, la operatividad es plena, media o es diferida. La ley puede tratar también de diferenciar si son derechos, digamos, o bienes fundamentales, primarios o prevalentes, como son los ejemplos que, digamos, reseñado, en donde obviamente el control es mucho más intenso y donde prácticamente es un control de tipo reglado. Después, tratar de, digamos, analizar si son efectos generales, donde el control, digamos, debe llegar hasta un umbral mínimo, cuidando de no invadir la división de poderes. ¿Qué pasa si hay una omisión por parte del legislador de regular estos aspectos? Y en esto creo que lo contestó muy bien el profesor Rodríguez Arana cuando establece que si no ha dado respuesta a la administración, no hay ninguna duda que el juez tiene que resolver. Para eso está el juez, para garantizar la operatividad de ese derecho, en donde en mi criterio previo lo tiene que intimar a la administración para que regule o para que dé una respuesta. Ahora, si la administración, después de ser intimada, no da respuesta, muy bien, el juez va a tener que ahí actuar como si fuese la administración y buscar una solución para el caso concreto. Y, digamos, tener presente el tema de la esencialidad de los derechos, donde pueden haber pequeños ingredientes de discrecionalidad, donde la obligación del juez es garantizar al menos el umbral mínimo. Anular siempre lo que es discriminatorio, arbitrario, incompatible con los derechos constitucionales inconvencionales, donde no cabe ninguna duda que no ha estado motivado o errado en la causa, etcétera, etcétera. Y también precisar en la ley qué es progresividad, que debe ser interpretada en función del contexto, ¿cierto? Y fundamentalmente
decir claramente cuál es la intensidad del control judicial, donde no puede sustituir la discrecionalidad, definir lo que es la discrecionalidad y marcarle cuáles son los límites que tiene que tener un juez. Bueno, yo he hecho un bueno panorámico de esta problemática. Repito, lo único que he pretendido es simplemente en zona de penumbra, no obstante que la jurisprudencia a nivel nacional e internacional aporta un grado de luz necesaria. Lo que he pretendido es que con una pequeña, digamos, una vela más, e intentar iluminar un poco más cuál es la estrategia concreta para llegar a precisar cuál es el límite, aún sin tener que consultar cuál es la jurisprudencia vigente en la materia. Yo con esto les agradezco la paciencia en escucharme, la atención dispensada, y los saludo porque esta es la última sesión del año. Quiero desearles felicidad para todos, que sigamos siendo optimistas en la búsqueda de un futuro mejor. Y no me cabe ninguna duda que este es un país que seguramente tendrá un gran futuro. Un saludo afectuoso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sigo operando en la clandestinidad, así que la tecnología se ha compadecido de mis queridos compañeros de instituto, así que, bueno, como es usual, después de la exposición tan brillante e interesante del doctor Domingo Cecín, que nos tiene acostumbrado a este profundo conocimiento y vasto y sólido para resolver problemas difíciles, siempre para resolver problemas difíciles. Entonces le vamos a dar la palabra como hacemos siempre, para quienes quieran opinar o formular alguna pregunta, en fin. Así que... Claudio Viale, el doctor Viale, y el doctor Altamira Higiene, en ese orden le daríamos la palabra. Primero, agradecerle al doctor Palazzo que haya llevado a cabo un año intenso de actividad en el instituto. Segundo, agradecerle a Domingo esta magnífica charla que nos ha dado. Solamente me parece que podría ser un aporte a esta compleja situación que ha planteado Domingo en relación al control de las políticas públicas. Y traigo a colación el voto del doctor Rosati en el caso CETIS, donde dijo que cuando las políticas públicas afectan los derechos fundamentales de las personas, la administración pública, esto tiene que ver con esta propuesta que hace Domingo, la administración pública ya tiene la obligación de generar un proceso de consulta, aun cuando no esté regulado. Los derechos fundamentales, según Rossetti, siguiendo en esto al amigo Jorge Salomoni, que había planteado el tema del principio de progresividad, necesariamente la administración pública es la que debe estructuralmente garantizar la vigencia de los derechos, mucho más cuando ha hecho un planteo de política pública, ¿no? Era solamente ese aporte, Domingo, y agradecerte tu esclarecedor panorama en este tema que todavía está, digamos, un poco abierto a la conversación y al diálogo académico. Muy bien, Claudio, comparto plenamente con lo que has manifestado y creo que precisamente hoy en la conformación de esa política pública para prevenir precisamente los conflictos judiciales tiene que estar necesariamente el ingrediente de la esencialidad, del umbral mínimo y también de haber respetado los pasos previos, es decir, las consultas previas, las audiencias previas, el procedimiento previo a la determinación de esa política pública. Y la ponderación, que es un tema, digamos, que está borderline con lo que es la proporcionalidad, porque la ponderación en definitiva forma parte de lo que es la proporcionalidad, ¿cierto? Que es la valoración de los intereses comprometidos, tiene que estar
bien desarrollada dentro de la elaboración del diseño de la política pública, y también la propia política pública tiene que respetar estos tres principios vinculados con la idoneidad, ¿cierto? Con lo que es la idoneidad, la necesidad, en el sentido que he expresado, opinable, y la proporcionalidad propiamente dicha. ¿Por qué? Porque por eso la clave es la confección de la política pública, porque no hay ninguna duda que va a ser controlado por los jueces. Y este es un gran avance del Estado constitucional de derecho. Si hay agravio, hay juez, y tiene que haber juez para que lo controle. En donde, si esa política pública ha sido bien confeccionada y un poco preventivamente ha asumido o ha respetado estos ingredientes que ya son de juridicidad, como el núcleo duro, o bien lo que es la proporcionalidad, creo que va a tener mejores posibilidades de lo que es la intensidad del control judicial. Creo que también Rosati tiene un voto muy interesante en el sentido de que los políticos tienen una función distinta a lo que son los jueces, en donde muchas veces los jueces, aunque no nos gusten ciertas valoraciones de carácter político, nuestro cometido es encuadrarnos en lo jurídico en un sentido estricto, ¿cierto? No en la arena política respecto de lo que nos gustaría hacer o cómo nos gustaría bosquejar una determinada política pública. Muchas gracias, Claudio. Julio, te escuchamos entonces. ¿Me escuchan ahora? ¿Se escuchan? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, estoy sumamente contento porque este broche de oro ha sido formidable. La exposición del doctor Cecín, como nos tiene acostumbrados, es sumamente clara. En segundo lugar, felicitar también a todos los que han expuesto este año, porque todas las exposiciones han sido sumamente interesantes y muy actuales. Así que también los felicito a todos los expositores. Y en tercer lugar, lo que dijo el doctor Cecín, de que tenemos que tener cuidado de no pedirle al juez que reemplace la administración. Y eso me hace acordar a que hace como 20 o 25 años, yo ya no me acuerdo más, un abogado que me dijo que había sido alumno, me llevó una impugnación a un concurso para profesor titular. Y entonces yo le dije, mi amigo, usted lo va a perder. ¿Por qué? Me dice, doctor, porque usted está pidiendo que el juez federal reemplace al tribunal de concurso. Y eso no es posible, porque incluso en los votos, aquí están sumamente claros. Entonces, si usted me dijera que los votos son oscuros o que son arbitrarios, eso no surge del voto de ninguno de ellos. Y usted lo que está pidiendo que le den más puntos a su cliente por haber hecho tal curso en Roma. Y eso, no lo puede, eso ya lo evaluó el tribunal. Y usted no puede decir que ahí se equivocó porque no hay una manifiesta equivocación. Por lo tanto, yo creo que usted lo va a perder. Y efectivamente lo perdió. Y por eso quiero recalcar lo que dijo el doctor Cecín. Cuidado, no pidamos que el juez reemplace a la administración. Nada más, y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Altamira. Muy claro y muy, como siempre, preciso en sus observaciones. Muchas gracias. Bueno, entonces saludamos con un fuerte aplauso del fin de ciclo. Felicitamos nuevamente la brillante exposición.